Buenas noches. Les habla desde Bogotá, Colombia, el profesor Diego Otero. Hoy vamos a hablar de varios temas que tienen que ver con Argentina, Ecuador y Colombia. En primer lugar, quiero hablar de la presidencia de Javier Milei, el señor ignorante, grosero, que está perdiendo ya su famosa ley Ómnibus, en la cual proponía privatizaciones, desregulaciones, va a los derechos laborales, imagínate, facultades extraordinarias por 2 años para hacer lo que quisiera, es decir, ser un dictador y habla de libertad, ese señor y sus amigos. Pues bueno, la Cámara no le aprobó su famosa ley Ómnibus. Y el señor entonces andó en desesperación. Se puso a atacar e insultar a todos los que no votaron por la ley. Especialmente a unos gobernadores que supuestamente eran gobernadores amigables. Pero amenazó, es impresionante, que decía quitar la plata que distribuye el Estado para favorecer a la gente su transporte público. O sea, 40%, imagínate, de venganza. Y así otra serie de constituciones del Estado. Este es el famoso señor de extrema derecha que tanto defiende la derecha internacional, que habla de libertad. Imagínense ustedes que la señora Bush, la secretaria de Seguridad, que es ultramillonaria, súper extra derecha, escribió o decretó una forma para manifestarse en que la gente podía salir, pero debería andar por los andenes. ¿Cómo les parece? Esto es ridículo, ¿no es cierto? Y que cuando hubiera esas protestas, como hay que colocar fuerzas de seguridad, que los manifestantes tengan que pagar los costos de esas fuerzas de seguridad. Mire, esto no, uno no sabe si reírse o qué, no puede ser bravo, porque esto es lo más ridículo, ¿no? Esto es ir contra la libertad de manifestar. Los que hablan tanto de libertad, ¿no? Es que eso, yo le tengo mucho miedo a los que hablan de libertad porque en realidad son autoritarios, ¿no? Son dictatoriales. Y eso lo está mostrando este señor, mire, se unió con la casta, él habló contra la casta, pues bueno, se unió con la casta, con el señor Macri, Mauricio Macri, fue presidente de extrema derecha, un sinvergüenza, que endeudó a Argentina en 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, y que ese costo le tocó pagar al gobierno de Alberto Fernández. Y este señor, Milei, puso como ministro al que hizo ese negocito, como hizo Macri, un señor Caputo. Bueno, fuera de eso, ya fue a visitar al Papa, al que decía antes, cuando estaba en campaña, que era un representante de lo maligno. Imagínate, al Papa Francisco, ¿no? Y fue a visitarlo. Qué hipócrita, ¿no es cierto? Y fue también allá al Muro de Lamentos en Israel, ¿no? Apoyar al extremista de derecha Netanyahu, que ya la mayoría de la población de Israel no lo quiere. Se quiere sacarlo rápido, ¿no? Este señor fue a defender a ese extremista de derecha, a este genocida, ¿no? Porque es un genocida. Entonces, ese es el famoso Javier Milei que tanto nos vende el señor Agustín Laje. Que este señor, en las últimas manifestaciones, como hubo represión y le pegaron a los manifestantes, sacó un tuit diciendo que estaba feliz de ver cómo le pegaba a los zurdos, que eso es lo que hay que hacerle, darle duro. Mire, hablar de libertad, ¿no es cierto? Bueno, el segundo caso que quiero mencionar es el del señor presidente de Ecuador, Noboa, que es hijo de un multimillonario ecuatoriano que se presentó varias veces a la elección y perdió. Bueno, este está terminado el periodo del señor Lazo, o sea, era como 1 año y medio, pero se puso gracioso. Creo que fue con el gobierno Correa que compraron unos equipos militares a Rusia por cerca de 200 millones de dólares. Ya hace años, ya son equipos que están de segunda, que requieren mucho mantenimiento para que operen. Pero el contrato decía
que los equipos no se podían vender a terceras partes sin el apoyo o la aprobación de Rusia. Pues este señor inepto, decidió venderle esos equipos a Estados Unidos para que Estados Unidos se los enviara a Ucrania, o sea, por Ucrania le mandan equipos de tercera categoría, ¿no? ¿Qué hizo Rusia? Dijo, señor, bueno, usted debe habernos preguntado a nosotros si estamos de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué fue la relación de Rusia? Pues está cortando las compras de banano, ese producto de exportación primero, segundo de Ecuador, camarón que exporta también a Ecuador, y no me acuerdo qué otro producto. O sea, ¿quién está perdiendo? Pues Ecuador. Rusia creo que es el segundo comprador de banano ecuatoriano. Mire las imbecilidades. ¿Por qué es que este señor Noboa, como ley, confunde las relaciones diplomáticas y comerciales con la ideología? Uno tiene relaciones diplomáticas independientes de la ideología. Yo, si fuera presidente de Colombia, tengo relaciones diplomáticas con Arabia Saudita. No me importa que Arabia Saudita es una petromonarquía feudal atrasada, no importa. Y hago relaciones comerciales con ellos. O sea, en eso, en comercio internacional no importa la ideología. Estos ignorantes, ineptos de Milei y Noboa utilizan la ideología, pero meten las patas y meten en líos a sus países correspondientes, ¿no? Lleguemos al tercer caso del doctor Gustavo Petro, presidente de Colombia, que ha tenido muchos problemas últimamente. El doctor Petro tiene un problema muy delicado, no sabe administrar. Fue excelente senador junto con el senador Jorge Enrique Loreo, pero no sabe administrar un país. No sabe trabajar en equipo. Solamente admite a aquellos que le digan sí, o sea, los loros, o sea, sí, presidente, sí, presidente. Todo lo que diga el presidente, sí, sí, presidente, sí, presidente. ¿No? Él se ha rodeado realmente gente mala en su equipo de ministerios y institutos interesados, gente regularcita, ¿no? Y había unos ministros buenos que puede uno no estar de acuerdo, por ejemplo, el ministro de Hacienda anterior, José Antonio Campo, la ministra de Agricultura, Cecilia López, el ministro de Educación, Arnoldo Gaviria, eran realmente académicos, gente muy seria, ¿no? Yo realmente tengo muchas diferencias con el doctor José Antonio Campo y el doctor Gaviria porque son muy conservadores, ortodoxos en la economía, pues gente respetable. Pero no los oían. Entonces, ¿qué pasó? El presidente no tiene contactos con los ministros. Van a hablar una señora que llama Laura Sarabia con los ministros. Mire, es que no tiene nombre eso. No tiene contacto con los ministros. Mire, yo me acuerdo, yo trabajé en varios gobiernos, en el de doctor Julio César Turbay, de Vigilio Barco, y el ministro Samper. El doctor Turbay, bueno, yo era su jefe del Departamento Nacional de Planación. Había un encuentro semanal con el jefe de planación, o sea, cada semana había una hora en que el jefe de planación iba directamente al despacho presidencial a hablar con él, decirle, mire, es lo que estamos haciendo, queremos hacer esto. O sea, había un contacto. Yo, algunas veces que reemplacé al doctor Eduardo Viernes y al doctor Federico Nieto, tuve que ir a hablar con el presidente en esas sesiones, ¿no? Y había un consejo de ministros y un COMPES que se hacía cada 15 días. Y se hablaba y se discutía sin problemas. La gente no le da miedo opinar ahí. O sea, no le da miedo al presidente. Y el presidente lo escuchaba y el presidente no regañaba a nadie. Deja que todo el mundo hablara y dependiendo de cómo fue la discusión, si había una mayoría, decía, bueno, lo que dice la mayoría de esto, hagámoslo, ¿no? Sí, bueno. Y lo mismo pasaba con el doctor Vigilio Barco y con el doctor Ernesto Samper Pizarro. Aquí este presidente no tiene contactos con los ministros. No sabe trabajar en equipo. Y lo último que pasó, me parece muy delicado, el famoso Consejo de Ministros, en que supuestamente dicen que fue durísimo para que insultó a todos sus ministros, ¿no? Que porque no estaban avanzando con el plan de desarrollo, es decir, que no estaban cumpliendo con el presupuesto, estaban atrasados, ¿no? Eso es muy grave, ¿no? Pero la forma no es insultar a los ministros.
es preguntarse por qué eso está pasando. Fueron las fallas. Debía hablar ministro con ministro para preguntarle, bueno, cuénteme usted cómo es la cosa, ¿no? Y parece que el que sufrió más fue el director de planación, el economista Jorge Iván González. Realmente, el cumplimiento del plan o el presupuesto anual no depende del jefe de planación. Depende de los ministros y los gerentes del instituto. Ellos son los responsables. Al pobre Jorge Iván González parece que le tocó todo el pecado, ¿no? Parece que hay, como todo gobierno, hay diferencias internas y celos y algunos que atacan a otros, ¿no? Parece que el doctor Iván había como 2, 3 personas, ministros y una secretaria del presidente que lo atacaban. Y terminaron sacando al doctor Iván González. Mire, yo lo conozco muy bien, un gran economista. Además, fui su profesor en la Universidad de los Andes. Un gran economista, con maestría en economía de la Universidad de los Andes, con doctorado, director de investigaciones del CEDE, del Centro de Estudios Económicos de la Universidad Nacional, asesor, ha escrito varios libros, muchas conferencias. O sea, una persona muy capacitada. Y además una persona no problemática. Mire, o sea, Oliván nunca peleó con nadie, oiga. Es una persona muy moderada, muy prudente. Entonces, mire, seguramente había algunas diferencias con diferentes conceptuales con el presidente. ¿Cómo no podemos tener diferencias con alguien? Mire, es que muy complicado. Mire, yo cuando estaba en el Departamento de Planación, gerente del Instituto Colombiano, tenía diferencias, tenía algunas opiniones que no me coincidían con el del presidente, pero bueno, de alguna forma se trataban de resolver, pero nadie me insultó a mí, ¿no? Nadie me insultó a mí. Por ejemplo, para nombrar un gerente, cuando yo era gerente del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, teníamos que nombrar gerente de la electrificadora. Bueno, el presidente me llamaba, o su asesor, y me decía, oiga, tenemos que nombrar a esta persona en tal electrificadora. Bueno, yo, si no estoy de acuerdo, me tocaba decir, mire, no estoy de acuerdo por estas razones. Entonces, vamos a consultar. Bueno, y me tenían en cuenta, bueno, por lo menos me oían. Puede que me llamaban y decían, no, Diego, esto es mejor nombre este que pide el presidente. Bueno, pero nadie me insultaba. Ni por eso me sacaron, ¿no es cierto? Entonces, Antonio, es delicado. Mire, es la primera vez en que se despide a un jefe de nación. Desde que creó el Departamento Nacional de Planación en 1958, la primera vez que se instituye un jefe de planación. Solamente de acuerdo de un conflicto que hubo en 1972, cuando llegó a la presidencia Misael Pastrana Moreno, pero es que ahí está Jorge Ruiz Lara, un conflicto, pero Jorge Ruiz Lara venía de la presidencia de Caballero Restrepo. Bueno, había todas las razones para que un nuevo presidente nombre un nuevo jefe de planación, como siempre ha sido así, ¿no? Hay una disputa, pelea, y salió y renunció el doctor Ruiz Lara, pero fuera eso, no conozco a nadie que lo han votado. Además, lo que ha ocurrido a veces es que el jefe del Departamento Nacional asciende, o no asciende, lo nombra ministro de Hacienda. Me pasó a mí con el doctor Viernes, que era jefe de planación, y lo nombraron ministro de Hacienda. Y llegó otra persona diferente, Federico Nieto Tafur. Bueno, entonces eso me parece lamentable. Y yo espero que nombre el presidente un gran académico, una gran persona. No podemos acabar con el Departamento Nacional de Planación. Otro aspecto que me parece un poco delicado es el nombramiento del nuevo fiscal. Sí, el presidente tiene todo el derecho de haber puesto una terna de mujeres. Yo eso no le veo problema, ningún problema. Yo, si hubiera así, yo había nombrado, en mi opinión, 2 mujeres candidatas y un hombre. Pero bueno, esa es decisión del presidente, tenemos que respetarla, ¿no es cierto? Lo que no estoy de acuerdo es que sean presiones indebidas sobre la Corte Suprema para que se elija fiscal. Yo sé que el señor fiscal Barbosa no era conveniente, no quiero decir la palabra que es, pero no estaba actuando correctamente y estaba contra el presidente. Y era hora que se fuera, afortunadamente ya se fue. Lo mismo la procuradora también está contra el presidente, ¿no? Y nombra encargada a la vicefiscal, hay muchas críticas, pero hay que esperar que la Corte Suprema nombre fiscal. Mire, casi siempre ha habido demoras en nombrar fiscal. No es de ahora, casi siempre. ¿Por qué?
Mire, que estos magistrados, aquí la justicia es bastante corrupta. Los magistrados negocian con cada uno de los candidatos. ¿Yo? A ver, ¿qué le va a dar? Bueno, dame, ¿qué puesto me da usted? ¿El de vicefiscal o qué? ¿Y cuántos contratan? Mire, esto es una cosa terrible. Entonces, esa negociación dura tiempo. Es una porquería. Definitivamente, es una porquería. Pero yo respeto, uno puede tener derecho a opinar, a manifestarse contra la decisión de la Corte. Eso no, a mí no me preocupa que haya habido gente que salió a la calle a decir no modificar, ¿no es cierto? Tienen derecho, la gente tiene derecho a eso. Lo que no tiene derecho a nadie es a causar desmanes. Ahí hubo desmanes. Hubo casi presión para que no salían los magistrados o para que no pudieran llevar su almuerzo. Eso no está bien. Yo sé que eso fue una minoría. ¿Quién fue? En esto siempre hay infiltrados, gente que quiere causar problemas para hacer quedar mal a los manifestantes, pueden ser mismos petistas radicales, como pueden ser gente de la derecha para desprestigiar el gobierno, como gente de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Oscuras. No, pero también fue exagerado lo que dijeron. O sea, unas informaciones realmente mentirosas, falsas, como es propio de la desinformación de la prensa, diciendo que han tenido que sacar a los magistrados por el. No, eso no es cierto. Fue unos pequeños desmanes, pero está mal. De todas maneras, uno tiene que decir que está mal eso, ¿no es cierto? Que toda manifestación debe ser pacífica. El presidente no ha sido muy claro en eso, o sea, él debía decir claramente, o debe haber dicho, estoy en contra de cualquier desmán. Si hubo desmanes, los condeno y se investigará, ¿no? Sí, yo sé que hubo informaciones falsas contra el presidente. Es normal en esos países, ¿no? Es que, miren, la justicia está en contra de ciertos presidentes que tengan unas características, digamos, progresistas, ¿no? De avanzada. Mire, eso ocurre en Argentina. Mire, la persecución que han hecho a Cristina Kirchner es impresionante. O sea, la han desprestigiado. Y la justicia se ha encargado de eso, pero no le han podido probar nada. Mire, la justicia, ¿cómo han perseguido a Rafael Correa en Ecuador? ¿Cómo han perseguido a Pedro Castillo en Perú? En Colombia, es cierto, aquí han hecho persecución contra Gustavo Petro, indebida, ¿no es cierto? Y así hay varios países en América Latina que la justicia actúa así. Y además, donde ocurre eso, normalmente la justicia es corrupta. No actúa objetivamente. Ahora, sí, van a nombrar un nuevo fiscal. Perfecto. Pero eso no quiere decir que la justicia va a cambiar. Mire, muy difícil. Que cambiar 200 años no es fácil, ¿no es cierto? Por más que una fiscal quiera, pero es que es una entre cuántos empleados tiene la justicia. O sea, muy difícil realmente esto de la justicia. Entonces, presidente Petro, por favor, traen equipo. Admita que haya diferencias, pero escuche a sus ministros. Mire, ¿qué pasó con los doctores Antonio Campo, Cecilia López y Alejandro Gaviria, que no estaban de acuerdo con muchos aspectos de la reforma de la salud? No los oyeron. La ministra de Salud no los oyó. Entonces, ellos, ¿qué hicieron? Pues escribieron una carta que no era lo normal, porque se vuelve un debate público. Pero es que la ministra Concho no escuchó ni el presidente, que eso no se puede hacer, señor presidente, señor Gustavo Petro. Traen equipo y nombre gente buena. Gente buena es lo que hay que nombrar. No regular, hay mucha gente regular. Usted ha nombrado, hay muchos ministros hoy regulares. La ministra de Deporte, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Cultura. Bueno, hay varios que uno no sabe que no. Bueno, esto es lo que quería decirles. Espero les solicito, por favor, que se suscriban a mi canal, que le hagan propaganda. Ya estaré hablando mucho más seguido de diferentes temas, tanto en Colombia como en el mundo. Muchas gracias.